Buenas noches para todos, bienvenidos a Tabú, donde el miedo se volvió ayer. Soy Germán de Oyalá y hoy nos acompaña la May y ya Lorena Dimancha. Buenas noches, May, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿ustedes cómo están? Pero bien, la verdad que un placer tenerla, May. Ay, gracias. Antes que nada quería agradecerle por su tiempo y por la oportunidad de dar a conocer su historia. Bueno, te veo un poquito nervioso. Sí, estamos. Eh, Vamos a agradecer a la May Sole Dogun y su familia por brindarnos el espacio de su casa para esta entrevista. Salimos en este vivo desde este Facebook o Facebook porque todavía no está habilitada la página oficial de Tabú Ayer para hacer el vivo. Pueden dejarnos sus saludos y preguntas, las cuales iremos respondiendo. Primeramente, May, ¿nos quiere comentar de dónde es? Yo soy de Buenos Aires, de José Luis Suárez, partido de San Martín, zona norte sería. Bien, May. ¿Cómo conoció la religión, May? Y la realidad es que la religión la conocí de chica, por mi mamá. Tenía 8 años cuando mi mamá la acompañé, que yo me recuerde, ¿no? Que la acompañé a un templo, al paisito de Imanjá, que era de Munro, donde había una imagen de Imanjá grande, y a mí me llamó la atención, porque la había toda celeste, pelos largos, y bueno, mi mamá era hija de él, se bautiza, y me hace llevar buzo también, y ahí me dan Imanjá. Yo mucho no entendía, la acompañaba varias veces, hasta que, bueno, después se me borra esa parte de mi vida, y de adolescente, mi mamá iba a otro templo, entonces es una cuestión de tradición, digamos, iba a otro templo, Claro. entonces yo la empecé a acompañar, tenía 13 años. Y bueno, uno es en adolescente que le agarra esos amores y que me enamoré de un chico y yo quería estar con él, chico era el chico más grande que yo, tenía 13 años, mi primer amor, ponele por decir una cosa. Entonces la acompañé a una sesión. Voy a la sesión y salgo medio horrorizada porque veo un hombre en cuero, que era un Yeshú, ¿no? Hoy se entiende, Sí, sí, sí. que era un Yeshú en cuero, y había la mujer del país tenía un ballena menina, muy dulce, una señora gordita, muy linda, unos ojos verdes, se llamaba Ana María de Ollum. Igual que mi mamá también se llamaba Ana María de Ollum. Y la compañera se acerca, yo sin saber, hoy te puedo explicar así de esta manera. Se acerca y me dice que yo estaba sufriendo por amor y yo tonta, adolescente. Sí, le digo, entonces me dijo, me quedé tranquila, que ella me iba a ayudar, y que sí, que eso. Cuestión o no, yo a los días, me acuerdo que me iba al colegio, y pasa el chico en cuestión, y me saluda, y yo, ay, estaba acá el cielo con las manos. Entonces, bueno, empecé a hablar con el chico, siempre hicimos una pequeña amistad, no hubo amor, nada de eso. Y bueno, yo en agradecimiento después le llevé una flor, una sidra a esta compañita. Y bueno, y ahí es como que me empecé a empepar más. Bueno, quise entrar en religión con el tiempo. Mi mamá no me dejó bautizar, me decía que no, qué sé yo. Bueno, con los años, yo tenía a su amiga del alma, la May Gladys Doyá, que bueno, por cuestiones de la vida se encuentran de nuevo, ya se vuelven a encontrar. Mi mamá accede a ponerse la mano de ella y ahí ya yo con 15 años me voy a acompañar y ahí sí me bautizo con la May Gladys, donde me lleva donde es después yo hago la religión, lo que es la nación, con el país Jorge. Entonces me llevo a bautizar el país Jorge, me da iman ya nuevamente, me bautizo con la May Gladys. Hago un año y medio más o menos de religión ahí y después no. Me retiro, voy a lo del país Jorge donde empiezo y termino con él. Así que esa es mi pequeña breve. May, Te resumí un poquito, digamos, de todo. ¿de qué año más o menos estamos hablando? Y yo tengo 52 años. Y en el año 91 hago mi primera obligación, un bolí de 4 pies con el país Jorge Berlo, de Yango, ya fallecido, ¿no? Su primera obligación, ¿en qué línea fue? Santo. En Santo. Santo. Nación. Bien. ¿Por qué decidió iniciarse, May, en la religión? Uy, por un montón de cosas. Porque me atrapó, porque me gustaba, porque algo que mi mamá practicaba desde que yo era chica. Entonces, la curiosidad y todo eso me llevó a meterme ahí, como recién te acabo de contar. El hecho de que haya cumplido un pedido esta compañera fue lo que me dio curiosidad y todo. Y me empezó a gustar el ir, acompañarla, verla. Y bueno,
Dije, Así que esto es para mí. la palabra que define Esto es para mí. es curiosidad, entonces, Yo que creo la que sí, que incentivó. yo creo que, no sé si curiosidad, pero sí me llamaba la atención y me gustaba, me sentía bien, el templo era muy lindo, hacían umbanda, hacían quimbanda, y bueno, me gustaba. No conocía lo que era la nación hasta que yo me bautizo con la May Gladys. Y después, bueno, conozco toda la nación con el Padre Jorge, empiezo y termino con él. ¿May tuvo alguna controversia al iniciarse? ¿A qué le llamarías controversia? Claro, algún problema personal dentro de su familia, no sé si en su momento tenía pareja o no. No, yo creo igual que controversia, como le decís vos, yo le llamaría de otra manera. Creo que es la vida misma. Uno, el día a día que lleva, uno no termina de aprender, o sea que uno siempre está llevándose de aquí para allá, así que creo que no, mi madre era de religión, o sea, no tuve problemas, digamos, que me discriminaran por ser o no de religión. Mi Claro. padre no le gustaba, pero bueno, me respetaba. ¿Y qué expectativas tenía cuando inició? Creo que expectativa no. Sí tenía muchas ganas de adorar lo que para mí en su momento era una imagen, ya un yeso, le quisiera llamar de repente, de que ese ángel de guarda me acompañara y nada, yo siempre tuve afinidad con el mar desde muy chiquita, sin saber todo esto, y es mi lugar en el mundo, siempre lo digo. Entonces yo creo que la expectativa más grande era llegar a cumplir con ese ángel de guarda y ser una buena hija de religión para con ella y ella conmigo. No, ni impensado de tener templo, hijo de religión, nada, impensado. Lo sintió desde Sí. de esa forma, siempre. Yo creo que sí. La religión es sentir, vos lo sentís. Sí. La fe se siente, no se programa ni se siente. Por eso somos un triángulo de cuerpo, mente y espíritu. Es algo que no se ve, pero que nos lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Yo amo lo que hago. ¿Cómo vivió su primera obligación? Uy, me asusté un montón. De hecho, te vuelvo a repetir, con la nación me pasó que yo sabía que cómo era el ritual, que bueno, ofrendábamos animales y demás y todo eso, pero no sabía cómo era el ritual, nunca había presenciado uno. Me acuerdo que voy temprano al templo de mi padre a preparar, preparábamos maíz, preparábamos las cosas y demás, y había como una camariña así con un cortinado en el pelle, donde la gente entraba y salía por el otro lado. Y la primera persona que entra, que yo, entra por allí de bucios. Cuando yo la veo salir, toda imantada, vendada, yo quería salir corriendo. Claro, sí. ¿Eso me van a hacer a mí? Porque yo no lo sabía. Entonces me acuerdo que sale el payangón de mi finado papá y decía, bueno, que me tocaba a mí. Y yo no le decía, no quería. Y bueno, entré al cuartito y salí de otro lado, vi que no salí ciega ni nada, pero sí me dio mucho como así raro. Pero después no, pasé un suelo hermoso. ¿Cómo fue la experiencia, May, de poder tener su templo, de inaugurar su templo? Uy. ¿Y en qué línea la pudo inaugurar? Nación. Bueno, de hecho, mi primera obligación, conozco al papá de mis hijos, nos ponemos de novio, hacemos una relación, bueno, yo estudiaba, trabajaba, yo vivía en provincia, vivía en capital, y bueno, formamos nuestra relación, nos casamos y demás, y él siempre fue muy de que quería tener templo, quería tener hijos, y guau. Y yo no, yo es como que, yo hacía religión para mí, o por ahí tener alguno que otro ahijado, pero no eso de tener una casa religiosa y nada. Y él sí. Entonces empezamos, que él quería, empezamos con un cuartito, se puso una pieza hasta que se puso el templo. Sí hacíamos bajadas de pay, que decía yo, pequeña ceremonia entre nosotros, con los pocos hijos que él tenía. Y nada, hasta que un día, bueno, el pay dijo, bueno, chicos, tienen que hacer las cosas bien, hay que hacer un cuarto santo y demás. Bueno, y ahí decidimos hacer lo que es. Y ahí empezó mi carrera religiosa, en realidad, al tener hijos de religión y ser, ¿no? ¿Y eso, hacía para mí. ¿Y cuánto tiempo ya hacía que se había bautizado? Yo no, ya tenía bucios. Bien. Sí. ¿Tuvo alguna...? Mi casa tiene más de 30 años abierta. Más de 30 años. Abierta, sí. ¿Qué sintió al iniciar su primer hijo? Nada, mi primera hija fue mi amiga, Gladys de Ogum. Y nada, para mí era todo, porque tenía miedo, porque era mi amiga, que se mezclaban las cosas. Ella necesitaba hacer obligaciones, yo tenía facas presas, libré mis facas con ella y todo. Y nada, fue
fue y sigue siendo mi hija, fue muchos años, y la verdad que nada, emoción. Y con ese miedo de poder fallarle o hacer cosas que por ahí no son. Como todo cuando uno empieza, ¿no?, a Sí, hacer algo. sí, Como usted seguramente. mismo decía, como estás un poco nervioso, sí, justamente porque uno recién está empezando, uno recién comienza y la verdad que tener como una May como usted que tiene una Gracias. trayectoria, que es una referente dentro de la religión, la verdad que por ahí sí da un poco de nerviosismo, esas cosas, hasta que uno empieza a hablar y Yo bueno, soy re tranqui. y viene contando su historia y bueno, ahí va cambiando un poco, ¿no? Lo que ves soy. No, yo siempre digo, chicos, yo no me hago la zambi, es una manera de decir que yo lo cargo a mis hijos, ni la babalaica, y que me hago lo divino, y que me hago la yoruana, para no. Yo te hablo, mis cosas son así, blanco, negro, me sale como me sale, y es lo que soy. Y creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Matías va a pasar unos saluditos. Buenas noches, Pai. Buenas noches, Buenas Mai. Buenas noches. noches. ¿Cómo están? Bien. Bien. Paso unos saludos de Mayra López, Marga Vivas, Ah, mi gorda. José de Yalamoso, Toki Ah, Flores y Caro Can. bueno, besos a todos, los amo. Bienvenidos al vivo. ¿Le tocó alguna época difícil, May, para hacer religión? Ya sea económica, social. Yo creo que la época difícil la tenemos, la tuvimos, la tenemos y la vamos a tener, tanto en lo personal como el día a día, porque lo que es económico, hoy que yo trabajé toda mi vida, era jefa de prevención de seguridad, y hace 2 años que dejé de trabajar, entonces hoy mi día a día es espiritual, es una yoga de uso, es una limpieza, entonces yo creo que lo económico fluye desde el día que naces hasta que te morís, entonces siempre va a haber un desequilibrio en lo espiritual, en lo emocional y demás. Lo importante de todo esto es rescatar y tener, como yo digo a mis hijos, mucha fe. Claro. Porque si vos no tenés fe, no tenés ganas de levantarte de la cama. Y si no tenés ganas de levantarte de la cama, tampoco puedes ir a buscar trabajo y demás. Entonces yo creo que es el día a día, es la vida misma. Lo que hacemos es que lo espiritual, nuestros regentes, nuestros guías, nos guíen para tener un equilibrio, para poder sobrellevar las cosas y ser dentro de todo lo más inteligente para poder resolver. Claro. Porque más estás a cargo de gente, tenés que tratar de resolver. Yo creo que es eso. Y eso más un poco es la pregunta que le estaba por hacer, ¿no? De que qué es lo que había cambiado en su vida, como desde que arrancó, ¿no?, con el tema de tener hijos, de tener más responsabilidad dentro de la religión, claro. Y es justamente eso, ¿no?, lo que estaba comentando recién. Y pasa que uno no termina nunca de aprender, todos los días yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Es un equilibrio, como te dije al principio, mente, cuerpo y espíritu. De esto hacemos, si no, dediquémonos a otra cosa. Es así. Y la fe, principalmente. ¿Nos quiere comentar, May, cómo vive la religión en la actualidad? Uy, con todas las ganas. Mis días son cortos, me faltan horas. Vivo acelerada, soy una persona que soy muy acelerada. Yo pim, pum, pam, vivo a las corridas. Entonces es como que mi día a día es corto y largo a la vez, pero la vivo con lo mejor. Pero lo disfruta en todo momento. Pleno, sí, amo lo que hago. ¿No quiere comentar alguna anécdota o vivencia que le haya quedado dentro de la religión, buena, mala? Anécdotas miles, vivencias o de aprendizaje, miles, ¿no? Miles. La anécdota la que me quedó marcada siempre fue mi primer borí, que te acabo de contar, que es lo que marcó. Y vivencias, y tuve muchas. Yo he pasado en lo personal cosas fuertes. Y jamás dije, no, y los países donde estaban, no, al contrario. Yo creo que ellos son los que me dieron la energía y la fuerza para salir adelante de cosas personales mías. Entonces, yo creo que mejor vivencia que esa o mejor anécdota que eso no hay. Te puedo contar lo que siempre está marcado dentro de mi corazón. Es el día de que mi hijo casi pierde la vida, mi hijo Lautaro de sangre. Yo me desincorporo a las 4 de la mañana, o sea, sábado para domingo, sí. Y mi hijo tiene un accidente muy grande a las 7 de la tarde ese mismo domingo. Y yo cuando me llaman para avisarme que él estaba mal, le tenido el accidente en el auto, no dije yo, ¿y dónde estaba mi padre que no me anunció que mi hijo iba a estar mal? Al contrario, salí corriendo y al pasar, porque yo tengo mi dormitorio y el templo, cruzo todo el salón y dije, padre, por favor, que a mi hijo no le pase nada. O sea, yo creo que la mejor prueba, y cuando él
el auto choca, gira, se abren las puertas y vuela y puede haber caído en el pavimento y morirse en el momento, Claro. y donde él cae en el barro y la primera día, que después de 3 meses llega, después de 3 meses de internado y demás, llega a mí es mi señor Eyudo Lodo y que dice que él no me dejó nunca, que el barro lo amortiguó su golpe, ¿no? Estuvo muy mal, estuvo muy delicado, pensamos que no iba a hablar, pensamos un montón de cosas y hoy ahí lo tengo, renegando, vos un sinvergüenza. Así que yo creo que eso es lo más importante. Dime. Matías va a pasar unos saluditos más. Tenemos saludos de Gisela Gagliotti, Rocío de Ollá. Ah, mi hija. May, basándose en la experiencia que estamos hablando, ¿qué le diría al que se está iniciando hoy en día en la religión? Que si lo va a hacer con fe y con amor, tiene un camino muy lindo. Con espinas, obviamente, sí, porque no todo es color de rosa. Si no, que no pierda el tiempo. Que no sé, no haga algo que no lo va a sentir, porque es una pérdida de tiempo. Porque uno da su vida a través de esto. Noches de frío, de calor, deja a su familia. Yo hoy me voy a quedar una semana acá y tengo mi familia, si bien mis hijos ya son grandes, tengo mis nietos. O sea, uno deja montones de cosas de lado para hacer lo que uno siente, uno quiere y ama, y forja todos los días su vida. Entonces, mi consejo es que si lo va a hacer con responsabilidad, con fe y amor, creo que no hay otra cosa, que o es blanco o es negro. Bueno, May, gracias por compartir con nosotros, por compartir con todos los que estuvieron. Antes que nada vamos a dar unos saluditos más. Los referentes no se hacen de un día para el otro, No. Sino que paso a paso y al servicio de los demás. Siempre. Le agradecemos profundamente por compartir su valiosa historia, su camino de vida y por seguir siendo un faro, creo yo, ¿no? para varios, ¿no? que están dentro de la religión, y yo creo que más adelante también para gente que quiera iniciarse. Así que muchas gracias por estar, por acompañarnos. Toda despeinada como terminé. Gracias a la producción, a Matías de Bará, que está detrás del teléfono, y a la May Laura. Buenas noches para todos. Esto fue ayer, donde el miedo se volvió ayer.